¿Y si todo lo que crees saber no pasa de una sombra proyectada en la pared? Antes de continuar con tu día, detente. Mira con atención. Lo que estás a punto de presenciar no es solo una historia antigua, es un espejo oculto en los pliegues del tiempo, una advertencia disfrazada de mito, una grieta en la caverna en la que quizás tú también habitas. Te invito a dejar de observar las sombras y por un instante atreverte a mirar desde un ángulo del cuadrado. La alegoría que cambiará la forma en que ves tu realidad comienza ahora. Hubo un tiempo, o quizá aún lo haya, en que hombres y mujeres vivían aprisionados, no por cadenas de hierro, sino por lazos invisibles, moldeados por la ignorancia y el hábito. Estaban confinados en una vasta caverna, no bajo tierra, sino dentro de sí mismos. Sus cabezas, forzadas a mirar solo hacia adelante, contemplaban sombras danzantes en una pared de piedra. Estas sombras, proyectadas por titiriteros ocultos que desfilaban imágenes frente a una hoguera lejana, eran todo lo que conocían. Para ellos, aquellas siluetas oscuras no eran ilusiones, eran la verdad, el mundo, lo real. Así somos también nosotros hoy, frente a pantallas luminosas, adictos a las imágenes, rehenes de algoritmos, moldeados por una luz que no calienta, sino que engaña. Los prisioneros de la caverna de Platón no eran menos libres que muchos de nosotros, aferrados a narrativas prefabricadas, a opiniones prestadas, a certezas frágiles. ¿Cuántos hoy miran la pared del mundo y confunden reflejos con sustancia? ¿Cuántos prefieren la comodidad de la sombra al dolor de la luz? Porque la luz que revela también hiere los ojos de quien ha vivido toda la vida en la oscuridad. Y ahí comienza la verdadera tragedia, el rechazo a despertar. No se trata solo de ver el mundo, se trata de soportar verlo. ¿Cómo decirle a alguien que todo lo que creyó era ilusión sin desgarrarle el alma? He aquí la caverna, no como lugar, sino como estado del espíritu humano. Y en ella, generación tras generación, hemos aprendido a llamar seguridad a las cadenas y hogar a la oscuridad. Pero un día, como por accidente o tal vez por necesidad cósmica, uno de los prisioneros se libera. Sus cadenas se deshacen o él las rompe en un impulso que ni siquiera comprende. Se levanta tembloroso, como quien camina por primera vez y mira a su alrededor. Las sombras que antes parecían tan vivas ahora revelan su superficialidad. Percibe que hay algo más allá del muro, algo detrás del espectáculo. Ve a los titiriteros, quizá figuras veladas, quizá ideas personificadas, manipulando formas artificiales ante la llama. ¿Y qué es esa llama sino la ilusión de la luz? El eco de un sol que no está allí. El prisionero tambalea, sus ojos vacilan. Su mente se debate entre la vieja comodidad y el nuevo desconcierto. Toda la caverna parece conspirar contra ese despertar, como el mundo actual conspira contra quien intenta pensar fuera del molde, romper con el guión. En la era de las redes, la hoguera se ha convertido en un feed infinito. Los titiriteros son influencers, corporaciones, gobiernos, todos compitiendo por el marco de las sombras. Pero hay aún algo más allá, algo que llama al prisionero, un resplandor que se escapa por una grieta en las profundidades de la caverna. Él duda, porque la libertad es una carga para quien siempre ha sido guiado. ¿Cuántos hoy, ante la posibilidad de pensar por sí mismos, prefieren la vieja cadena de la conveniencia? Sin embargo, algo lo empuja o lo arrastra y comienza su marcha vacilante hacia la luz desconocida. La subida es ardua, un camino estrecho y pedregoso que serpentea hacia un resplandor que hiere los ojos, como la verdad hiere al alma dormida. Cada paso arranca de él fragmentos de lo que creía ser, como si su identidad, hasta entonces formada por sombras, se desintegrara ante la realidad que late allá afuera. Tropieza, llora, desea regresar, porque el conocimiento no es un don fácil, es una herida que se abre con cada revelación. Subir desde la caverna es como abandonar un culto antiguo, como dejar atrás vicios que nos han moldeado, como silenciar las voces que nos enseñaron a vivir en la oscuridad. La luz allá afuera no es gentil, es cruda. Expone imperfecciones, muestra que el mundo es más vasto, más caótico y más hermoso de lo que las siluetas nos dejaban soñar. El prisionero siente el sol tocar su piel por primera vez. Tiembla, no de frío, sino de descubrimiento, y cuando finalmente sus ojos se ajustan,
Ve colores, formas, movimiento verdadero, no más sombras, sino la esencia de las cosas, como quien deja la superficialidad de las redes para enfrentarse a libros, silencios, preguntas sin respuesta, como quien abandona los eslóganes para escuchar el susurro de lo real, y entonces comprende, todo aquello que vivió era ilusión, pero una ilusión que parecía tan viva, tan necesaria. El mundo fuera de la caverna no es simplemente diferente, es absolutamente otro, y esa alteridad es lo que lo transforma, porque ver la verdad no basta. Hay que soportar ser alguien distinto ante ella. Ahora, frente al mundo real, empieza a ver no solo las cosas, sino las relaciones entre ellas. El sol no es solo una fuente de luz, sino el principio de toda vida y conocimiento. Comprende que ese astro deslumbrante no proyecta sombras, sino que revela formas, no impone imágenes, sino que permite que cada ser se muestre por sí mismo, y el sol se convierte en símbolo del bien. Esa idea tan escurridiza y olvidada en nuestros días, cuando el relativismo y el cinismo intentan borrar cualquier centro luminoso. El prisionero, antes rehén de las apariencias, comienza a pensar, a contemplar. El mundo ya no es un espectáculo, sino un misterio. Ya no se conforma con respuestas hechas, siente hambre de esencia, de causa, de finalidad, y con ello se distancia cada vez más de los que quedaron atrás. Porque la verdad, una vez vislumbrada, marca el espíritu con un sello que le impide volver a encajar en las viejas certezas. Y sin embargo decide regresar. Sí, bajar de nuevo a la caverna, no por nostalgia, sino por compasión, como el filósofo que, habiendo contemplado las ideas, siente el deber de compartir la visión, aunque eso le cueste la cordura, el prestigio, la propia vida. Así ocurre también hoy, cuando alguien osa ir contra la corriente de las masas, contra la comodidad de las burbujas digitales, contra los dogmas disfrazados de opinión. Quien intenta despertar a los dormidos no es visto como un benefactor, sino como una amenaza, y aún así baja, porque la luz que salva también obliga, porque saber y callar es traicionar. Al volver a la caverna, sus ojos, ahora acostumbrados al sol, luchan por descifrar nuevamente las sombras. Está temporalmente ciego en ese ambiente que antes llamaba hogar. Los otros prisioneros notan su confusión, su habla vacilante, su mirada perdida, y como todo colectivo que teme lo extraño, se burlan de él, ríen de su ceguera temporal como prueba de que el viaje fue inútil, de que el mundo más allá del muro es un delirio. Miren cómo tropieza, cómo balbucea, no vio más que engaños, gritan, felices de reafirmar su prisión como comodidad. Pero la verdad es que ha visto tanto que ya no cabe en el lenguaje de las sombras. Intenta contar, intenta explicar que eso que llaman realidad no es más que un reflejo. Habla de luz, de cielo, de colores que no se proyectan en la piedra, pero sus palabras suenan a locura. Así también ocurre hoy con los que despiertan. Al denunciar la superficialidad, son tachados de pesimistas. Al cuestionar los sistemas, son llamados conspiranoicos. Al señalar caminos, son tratados de arrogantes. La caverna moderna tiene muros invisibles, pero su poder es aún más sutil e implacable. El prisionero ahora es un extranjero en su propia tierra. Habla otra lengua, la del despertar, y descubre que, muchas veces, la verdad no libera, aísla, porque hay un precio por ver el sol e intentar hablar de él a quienes solo conocen sombras. Pero el retorno no fue en vano, porque incluso en medio del escarnio y la incomprensión, algo se agita en el silencio entre las risas. Una duda tenue, casi imperceptible, comienza a insinuarse en algunos ojos. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si hubiera algo más allá? Piensan, aunque no lo dicen, porque la duda es subversiva, y en la caverna, cuestionar es peligroso. Aún así, se abre una grieta, no en la piedra, sino en el espíritu. El prisionero que ha regresado se convierte en una especie de espejo roto. Refleja lo que ha visto, pero su imagen está partida entre dos mundos.
Y ese espejo incomoda, revela la mediocridad de la comodidad, el vacío de las rutinas que se repiten como sombras. En la actualidad, este fenómeno se repite cada vez que alguien rompe con la lógica dominante y trata de vivir de forma más consciente, más libre, más plena. La sociedad reacciona como la caverna, intenta silenciar, ridiculizar, patologizar. ¿Cuántos no han sido llamados locos por atreverse a vivir fuera de la carrera infinita por el consumo, el estatus, el rendimiento? Y sin embargo, son ellos quienes han visto la luz. El problema es que la luz no se impone, se ofrece, solo despierta quien ya está en proceso de despertar. Y es entonces cuando el prisionero entiende su nuevo papel. No es convertir, es provocar fisuras. No es enseñar, es incomodar. Ser el ruido molesto en el coro de las sombras. Ser la piedra en el zapato de la caverna. Ser la piedra en el zapato de la caverna. Ahí una misión ingrata, pero profundamente necesaria. El prisionero despierto ya no pertenece ni al mundo de arriba ni al de abajo. Es un extranjero permanente, un caminante entre realidades. Percibe que su dolor no fue solo físico, sino ontológico. Ha dejado de ser quien era, y en esa metamorfosis carga con un peso que los demás no comprenden. ¿Cómo hablar del color azul a quien solo conoce el gris de las piedras? ¿Cómo explicar el perfume de las flores a quien solo ha sentido el olor de la humedad? Solo puede señalar, sugerir, lanzar metáforas como botellas al mar de la incomprensión. Y eso lo convierte en un filósofo, en el sentido más puro. No un amante del saber establecido, sino un buscador inquieto de lo que aún no tiene nombre. Y hoy, el mundo necesita desesperadamente de esos filósofos, no los académicos acartonados, sino los incendiarios de conciencias, gente que rechaza el anestésico del entretenimiento fácil, que resiste al llamado del conformismo. Cada vez que alguien cuestiona la lógica del sistema, cada vez que se niega a seguir la sombra más popular, es como si apareciera una nueva grieta en el muro de la caverna. No es un acto grandioso, es un gesto silencioso, casi imperceptible, pero es ahí, en ese pequeño acto, donde comienza la verdadera revolución, la que no se hace con armas ni discursos, sino con visión. Una visión que hiere antes de sanar, que desestabiliza antes de liberar. Y así, el prisionero despierto aprende que la verdad no es un trofeo, sino una tarea. No se vuelve superior a los demás, se vuelve responsable de cargar con una mirada que los separa. Y eso duele, porque en el fondo aún ama a quienes quedaron en la caverna, no con el amor indulgente de quien cree saber más, sino con el amor trágico de quien comprende la prisión sin poder liberar a nadie por la fuerza. La libertad, descubre, no puede ser impuesta, debe ser deseada, como un pájaro que solo vuela cuando se da cuenta de que tiene alas. En el mundo de hoy, donde la velocidad y el ruido ahogan el silencio del pensamiento, ese deseo de libertad filosófica se ha vuelto raro. Muchos prefieren seguir consumiendo sombras, distrayéndose con banalidades, huyendo de sí mismos. El prisionero lo ve con claridad. El problema no es solo la ignorancia, sino el miedo a la luz, porque la luz exige cambio, exige enfrentamiento, exige coraje. Y el coraje, en este mundo tan cómodo en sus cavernas digitales, se ha vuelto un bien escaso. Él empieza a vivir como un sismógrafo espiritual, sensible a las vibraciones invisibles de la conciencia, atento a las señales sutiles de quien está listo para subir. Y cuando encuentra a alguien así, no impone verdades, hace preguntas, señala el camino, ofrece la chispa que un día también lo liberó, porque ahora sabe, cada despertar es solitario, pero ninguno es inútil. Con el tiempo, el prisionero comprende que la caverna está en todas partes. No es solo un lugar físico ni un momento del pasado, es una estructura existencial que se actualiza en cada generación. Las sombras cambian de forma, pero siguen siendo sombras. Hoy brillan en alta definición, hablan con voces seductoras, ofrecen consuelo inmediato. Están en las pantallas que nunca se apagan, en las narrativas que se repiten como mantras, en los miedos que nos moldean sin que lo notemos. La caverna es el algoritmo que nos muestra lo que queremos ver,
sin que siquiera hayamos elegido quererlo. Es el trabajo que consume tiempo sin propósito. Es el patrón de belleza inalcanzable. Es el ideal de éxito que nunca sacia. Y lo más inquietante, muchos construyen cavernas dentro de sí mismos, voluntariamente. Crean rutinas, certezas y distracciones para evitar el silencio en el que podrían oír a su alma gritar por sentido. El prisionero ahora comprende que no basta con salir de la caverna una vez. Es necesario vigilar constantemente para no ser tragado de nuevo. Porque la caverna seduce, promete seguridad, pertenencia, identidad. Es más fácil seguir la fila de sombras que enfrentar el vértigo de la libertad. Y por eso elige vivir en permanente atención, porque salir de la caverna es solo el comienzo. El verdadero desafío es no convertirse con el tiempo en otro titiritero, en otro que, por miedo o vanidad, proyecta sombras a los demás. Y entonces, finalmente, el prisionero comprende lo que significa la filosofía, no como disciplina académica, sino como condición de existencia. Filosofar es vivir al borde de la luz, entre el brillo y la oscuridad, entre la claridad y el abismo. Es aceptar que no hay un mapa definitivo, sino solo el deseo inextinguible de ver mejor, de comprender más, de ser más verdadero. Es caminar sin garantías, guiado solo por la intuición de que hay algo más auténtico más allá del velo. El mundo moderno, con toda su tecnología e información, no ha eliminado la caverna, solo la ha sofisticado. Pero en cada ser humano aún palpita la posibilidad de liberación. En cada duda sincera, en cada inquietud que no se apaga, hay una rendija por donde la luz puede entrar. Y tal vez, entre los que hoy leen estas palabras o las oyen resonar, haya alguien listo para arrancarse las cadenas, aunque eso signifique enfrentar el dolor de comenzar de nuevo. Porque la verdad no consuela, transforma. No acaricia, convoca. La alegoría de la caverna no es solo una historia antigua, es un espejo cruel y necesario que Platón nos ofrece para preguntar: ¿tienes el coraje de ver? Y más aún, ¿tienes el coraje de volver para contarlo a los demás? Porque al final, salir de la caverna no es el fin del camino. Es el nacimiento de una misión, y la misión de quien ha visto la luz es simple, pero peligrosa: iluminar, aunque eso signifique correr el riesgo de ser quemado. Has salido por un instante de la caverna, pero ¿qué harás ahora con esta luz? Si algo dentro de ti se removió, si una chispa de duda o de revelación brilló aunque sea por un segundo, deja tu huella en este espacio. Comparte tu pensamiento en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez las cadenas invisibles de tu propia caverna? Y si deseas seguir explorando los rincones ocultos de la existencia, suscríbete a Un Ángulo del Cuadrado. Aquí, la filosofía no es teoría, es fuego que quema las sombras,